Buenas noches, ¿me escuchan bien ahí? Buenas noches, Fabiola, ¿sí me escucha? Hola, profesor, buenas noches. Sí, sí, lo escucho. Perfecto. Gracias. Bueno, pues vamos a dar inicio con su retroalimentación del día sábado, que hay unos temitas ahí que tengo con la plataforma, ya resueltos al final del día, ¿no? Bueno, veíamos entonces ya con esta parte de las contribuciones. Este tema está seguido de lo que es la obligación tributaria. Digamos que es como que el complemento de este tema. Entonces, vamos a entender que desde el concepto de contribución, entenderemos que el Estado mexicano va a atender a una serie de disposiciones, pero también vamos a entender que no, para la constitución política en sí, no hay como que una conceptualización. No hay algo definido tal cual, ni mucho menos que nos diga literalmente qué es contribución el documento jurídico. No obstante, bueno, de ahí sí se pueden extraer ciertos conceptos o ciertas definiciones que a su vez pues van a dar origen a esta teoría de las contribuciones, ¿de acuerdo? Entonces, en esta parte vamos a ir analizando paso a paso eh, ¿por qué el concepto de contribución establece que dentro del artículo 31, fracción cuarta de la Constitución Política, es obligación de nosotros los mexicanos contribuir al gasto y sobre todo, por qué debe ser de manera proporcional y equitativa, como lo habíamos visto previamente en la teoría de las obligaciones? ¿Sí? Es decir, nosotros entendemos que la contribución es un elemento ex lege, es decir, que viene en la ley, o que establece la ley para que de manera proporcional y equitativa se disponga parte de nuestras riquezas para establecer estas condiciones de cómo contribuir al gasto público. ¿De acuerdo? Entonces, en ese sentido, vamos a entender nosotros cómo desde una perspectiva no solo semántica, sino lógico-jurídica, vamos a ir construyendo estos elementos del tributo y sobre todo dar origen a la teoría de las contribuciones o a la teoría de los impuestos. Entonces, analizando esta disposición, se conceptualiza y se anotan los siguientes elementos. Que la contribución, al ser una obligación personal, viene facultada por el artículo 31, en su fracción cuarta de la Constitución Política, ese origen y facultad, pero también el vínculo jurídico de obligar a quien, a las personas físicas, pero también a las personas morales o jurídico-colectivas. ¿De acuerdo? Aquí voy a hacer una precisión muy contundente, muchachos. Cuando establecemos el concepto de persona moral o persona jurídico-colectiva, siempre se ha de recordar que el único elemento que no posee la persona moral es el cuerpo y quizá el estado civil. ¿Qué nos va a dar entonces la naturaleza jurídica para constituirlo como persona ante las contribuciones? Pues el acta constitutiva y desde luego que al ser un ente ficticio se va a integrar por personas físicas. Ese es el concepto muy laxo de lo que es persona moral o persona jurídico colectiva. Un ente ficticio integrado por personas físicas que al unir sus esfuerzos, desde luego, se convierten en una entidad única y por lo tanto se les considera como obligación personal para que contribuyan al gasto público. No puede existir relación alguna entre las cosas. ¿Por qué? Porque recuerden que las cosas corresponden al patrimonio y el patrimonio solamente se va a ver comprometido cuando tú incumplas con las obligaciones o con las contribuciones. Es decir, que parte de tu patrimonio
pudieras fungir como garantía ante el cumplimiento de una obligación. Por eso el SAT es una entidad que más adelante vamos a ver, recaudadora de dinero, ¿sí? Y al recaudar dinero, pues obviamente se convierte en un estatuto para que tú sirvas al Estado en esa obligación. Pero recuerden que la garantía respecto de los embargos la vamos a constituir a través solamente de eso, de un elemento garante. Si tú al final del día o del ejercicio fiscal restituyes al Estado esos elementos garantistas, pues obviamente el Estado tiene la obligación de devolverte esos bienes que ya te embargó. ¿De acuerdo? Más no se los queda, porque mucha gente tiene esa idea que cuando vienen los embargos, ya sea en materia fiscal o en materia, vamos a ponerlo, materia mercantil, pues se quedan sus bienes y ya ahí se dan por perdidos, ¿no? Los bienes que te embargan, en este caso para obligación fiscal, sí quedan en las bodegas y sobre todo se hace un inventario para que desde ese punto sepas cómo estás aportando ese efecto garante. ¿De acuerdo, jóvenes? Ahora, las obligaciones, desde luego, tienen una relación jurídico-tributaria y de naturaleza personal, pero también es indiscutible contribuir al gasto público. Es decir, este es un elemento obligatorio y sobre todo de carácter coactivo. ¿Por qué? Porque el Estado de muy diversas maneras te va a hacer aportar para su gasto público y por tanto la aportación pecuniaria establece la naturaleza en dinero, ¿sí? Obviamente la contribución pues va destinada al gasto público porque contribuir para el gasto público nos va a servir para destinar los servicios de administración pública, los programas sociales, los programas de alcantarillado, de luz de alumbrado público, de bacheo, entre otras condiciones. Por tanto, recordemos que el gasto público siempre tiene que estar destinado para las necesidades primigenias de los ciudadanos mexicanos, no para otro fin, porque entonces ya estaríamos hablando incluso de materia susceptible de delitos o fraude fiscal. ¿De acuerdo? Obviamente tiene que ser proporcional y equitativa, porque aquí es donde se surte esa controversia que habíamos hablado ya en sesiones anteriores, ¿no? Esta premisa de igual a los iguales, desigual a los desiguales. Entendemos que quien más gane, pues obviamente tiene que contribuir más al gasto público. Sin embargo, aquellas personas que no ganan dinero, que no devengan dinero, que no generan dinero, pues también son beneficiados por los impuestos. Y esto se tornaría un tanto discrepante con estas teorías proporcionales, ¿no? ¿Por qué? Porque la idea de presupuestar el dinero que recaba el gobierno, pues al ser equitativo se va a originar de la idea de cómo estamos hablando de la justicia social a cada caso concreto. Por eso, en esta parte, los impuestos tienen que ser, sí, equitativos, tienen que ser, en esta parte tienen que ser dúctiles, pero sobre todo iguales para todos. ¿Por qué? Porque en esta igualdad de circunstancias nosotros vamos a entender que a lo mejor yo voy a establecer una línea de cómo voy a contribuir al gasto público. Sin embargo, voy a estipular cómo contribuir va a incidir en cada una de las personas sobre las características económicas de los que él está haciendo parte. ¿Me explico? Por tanto, la equidad corresponderá a esa justicia, cada caso concreto, para establecer la aplicabilidad de manera general y de observancia general de las leyes fiscales y entender que se tiene que hablar de proporcionalidad y equidad de acuerdo a la capacidad contributiva de cada uno de los ciudadanos mexicanos. Es decir, nosotros sabemos que el salario mínimo a veces pudiera estar exento de gravámenes. Hoy día ya no sería tan dúctil esto, porque recordemos que el salario mínimo, pues ahora vale ¿cuánto? Más de 400 pesos diarios, ¿sí?
Obviamente se tendría que establecer esa proporcionalidad y desde luego esa equidad y la igualdad en los tributos para establecer si ahora el salario mínimo debe ser susceptible para gravarse en cuanto al hecho generador y al hecho imponible que hace la obligación tributaria. ¿Sí, muchachos? Por tanto, estamos concluyendo que proporcionalidad y equidad siempre va acorde a la capacidad contributiva y distributiva para que los sujetos de derecho establezcamos dónde estamos parados en una línea de cómo estamos ante los supuestos señalados por las leyes fiscales. Ahora, establecer también esta condición de cómo vamos a los impuestos va a generar esta situación de la exigencia, ¿sí? La equidad la va a exigir las leyes y solamente se pueden imponer esas contribuciones por ministerio de ley. Ese ministerio de ley obviamente va a dar origen al hecho generador, al hecho imponible y a la materia en el supuesto jurídico que se deba de gravar, porque en este sentido nosotros vamos a establecer que las disposiciones parten del principio de legalidad constitucional que ya previamente vimos. Ahora bien, con base en los análisis del concepto de tributo que ya previamente agotamos, la estructura del concepto impuesto más tributo quedará que son aportaciones de carácter económico que de acuerdo con el Ministerio de Ley, el Estado nos va a exigir a cada uno de los ciudadanos que tengamos actividad económicamente activa de una manera proporcional y equitativa esa generación de dinero para que se destine a un gasto público. ¿Sí? ¿Queda claro ese concepto, muchachos? Sí, profesor. Sí, Perfecto. profesor, todo claro. Muy bien. Gracias. Gracias a ustedes. Ahora, hay que entender, muchachos, que este concepto deriva también que el impuesto tiene diversos sinónimos. En los estados, por ejemplo, nos hablan de contribuciones o en la propia Ciudad de México con el servicio de la tesorería. Los gravámenes, ¿no? Porque el gravamen va a ir generado o precedido del hecho imponible o del hecho generador, que es la carga impuesta por el Estado para que el tributo surte efectos en una relación jurídica. ¿Me explico? Entonces, en este sentido, la contribución, al ser una prestación que ejecuta el Estado, va a imponer en adherencia del derecho público de manera unilateral y por otra parte coactiva a todos los gobernados las leyes fiscales. Pero estas leyes fiscales deberán establecerse de manera proporcional y sobre todo equitativa para que esos tributos constituyan el presupuesto de egresos de la federación. Por eso es importante también conocer un poco de nociones de derecho financiero, que ya los abordé en los tópicos anteriores, ¿sí? El derecho financiero me va a permitir a mi ciudadano establecer cómo estoy en esa línea de los tributos y las contribuciones. ¿Por qué? Porque aquí, con mi presupuesto de egresos de la federación, yo necesito de establecer estas bases y estas directrices para que el dinero que se gaste, pues surta los efectos necesarios, pero que de alguna u otra manera el Estado también me rinda cuentas, ¿sí? ¿Por qué? Porque en este sentido, el derecho público exige esa proporcionalidad soberana de los ciudadanos también y que la propia constitución política establece para contribuir al gasto público. Entonces, en esta parte, nosotros vamos a establecer que la contribución necesita de este elemento ex lege, ¿para qué? Para que de acuerdo con esta parte de los tributos y los impuestos a la par, pues también establezcamos leyes fiscales que nos comprometan a contribuir a lo que es la ley de ingresos. ¿A qué voy con esto? Que en la materia fiscal, en la materia económica y en la materia del derecho financiero,
nosotros tenemos que establecer cómo se va a generar la administración pública federal, cómo van a administrar este dinero, ¿sí? Ahora, los impuestos, ¿qué son los impuestos? Al respecto los va a definir el artículo 2 del Código Fiscal de la Federación como aquellas contribuciones establecidas en la ley. Ya lo estamos viendo. Constitución política es su base constitucional. Su naturaleza jurídica de los impuestos la establece el artículo 2 del Código Fiscal de la Federación, que a tenor nos marca que los impuestos son contribuciones establecidas en la ley para que nosotros, las personas físicas o bien las personas morales, en igualdad de circunstancias o de condición jurídica, de acuerdo al hecho o al supuesto jurídico derivado del hecho imponible o del hecho generador, sean señaladas a través de las fracciones segunda, tercera y cuarta del propio artículo. ¿Sí? Es decir, en la historia de México el impuesto ha tenido siempre varios cambios, o sea, no nada más se ha estado como hoy día lo conocemos. Viene precedido por las alcabalas, viene precedidas por estas condiciones de los hechos pletóricos, de que recaudativos, en donde establecer que los impuestos, al ser preceptos jurídicos o preceptos legales, indican una prestación económica, indican una relación unilateral derivada del derecho público, porque recordemos que el derecho fiscal es de derecho público, porque al ser un acto unilateral que se da entre el fisco y los contribuyentes, nosotros estamos dados a que se estipulen de manera coactiva o coercitiva esa figura de los impuestos. Que los impuestos, desde luego, tienen que ser pagados indistintamente y de carácter en dinero, no en especie. O si se tratase en especie, es porque tú vas a hacer convenios cuando ya no tienes esa liquidez económica o financiera que tu patrimonio pudiera subsanar. Por otra parte, hace referencia específica a los principios de generalidad y obligatoriedad que vimos previamente en la Constitución, en los principios constitucionales, perdón, de las obligaciones. Y sobre todo, establecen un fundamento legal, ya sea del Código Fiscal de la Federación, ya sea de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, ya sea de la Ley del ISR o los IEPS, establecemos que son gastos necesarios. ¿Por qué? Porque el impuesto debe contener también una técnica legislativa para poder establecer el presupuesto de egresos. Una vez analizada la ley de ingresos, yo necesito esa técnica legislativa para poder advertirle a mis ciudadanos que voy a disponer de su dinero, ponerlo a trabajar para que el país siga fluyendo, ¿sí? Entonces, en esta condición, por su parte, la doctrina también nos marca que el impuesto es un sentido jurídico, pero que en virtud es la exigencia del Estado para satisfacer determinadas prestaciones. ¿De dónde lo va a sacar? Pues del dinero de los acreedores, es decir, del financiamiento público que le otorga el contribuyente, que es una obligación de ley contribuir. Y sobre todo, como lo define Sergio Francisco de la Garza, el impuesto, al ser una prestación en dinero, puede ser también en su naturaleza jurídica en especie, pero en condiciones donde la ley lo establezca. Y sobre todo, que al ser una prestación de ley, establecemos que va destinado ¿a dónde? A las cargas y a los gastos públicos. ¿Sí, muchachos? Entonces, en este sentido, la prestación del dinero lo vamos a ver a través de cómo las personas físicas y morales van a contraprestar ese beneficio especial de los impuestos, que es poner a trabajar el dinero para satisfacer las necesidades más básicas de los ciudadanos mexicanos. ¿Vale, muchachos? ¿Hasta aquí alguna duda, alguna pregunta? No, profesor, creo que ahorita he estado entendiendo bien todo. Bien. Gracias, No, Cristian. profesor, muchísimas gracias. Gracias, Fabi. Bien, entonces, partiendo de los principios generales de los impuestos no nada más tienen una naturaleza fiscal, sino también una naturaleza económica. Recordarán que ustedes en las clases de Derecho Económico establecimos parte no nada más de economía, sino también de administración financiera, es decir, finanzas públicas.
Por tanto, Adam Smith, que es un economista, nos habla del principio de justicia, en donde los súbditos, es decir, nosotros, establecemos que el deber de contribuir va a dar el sostén al gobierno y principalmente porque el gobierno necesita de ciertas capacidades económicas, porque en la proporción de los ingresos, el Estado va a dar observancia y la fórmula para repartir esa riqueza recaudada de una manera equitativa, nunca con falta de equidad. Es decir, nosotros establecemos que de aquí de los impuestos y de su principio de justicia se van a subdividir dos subprincipios, el de generalidad y el de uniformidad, ¿sí? Entonces, bueno, aquí los impuestos y esta teoría de Adam Smith, establece que inspira a las constituciones mexicanas de 1857 y 1917 y proclamarán esa justicia social de los mexicanos de contribuir al gasto público de una manera proporcional y equitativa, ¿sí? Adelante, Cristian. Y mire, gracias. Aquí hace un ratito dijo usted que, por ejemplo, todo eso los impuestos se tienen que repartir con equidad y pues es parte de lo que se tiene que hacer, ¿no? Es decir, tengo entendido por lo que estoy entendiendo es de que, ¿qué pasa cuando ya no se reparte con equidad? Es decir, aquí entra el derecho penal para poder castigar ya sea a un funcionario público. Correcta la apreciación. Aquí cuando ya los impuestos no se están repartiendo de manera equitativa o de manera justa, es porque ya hay conductas susceptibles de delitos. Ya sea que también el contribuyente, pues defraude al fisco, ¿no? Y eso es muy grave. ¿Por qué? Porque Ah, el no contribuir a los impuestos, pues obviamente está generando que el país caiga o incurra en prácticas no líquidas para las finanzas públicas. Si establecemos, como usted bien lo apuntaló, y eso lo vimos en las clases anteriores de obligaciones tributarias, con el tema del hecho ujú, financiero, que uno de los mayores o principales males, yo lo pondría así, de este tamaño, que los principales males que nos aquejan hoy día en cuanto a la administración pública, es esa parte de que los funcionarios públicos se roban el dinero. Digo, ofrezco una disculpa en el claro, canal si el tecnicismo es muy, muy grotesco, pero es así. Los funcionarios públicos se pues sí, roban el dinero. Y entonces están claro, dejando en estado de indefensión a los ciudadanos mexicanos porque de ese dinero que se roban del erario público, pues obviamente ni usted, ni Fabiola, ni yo nos vamos a beneficiar, pues a lo mejor de programas sociales, ¿no? Nos vamos a beneficiar de seguridad pública, que tanto nos aqueja hoy día. Nos vamos a beneficiar a lo mejor o vamos a perder ese beneficio de la seguridad social para los que tengan esa prestación de ley. Por otra parte, la infraestructura de la administración pública porque va a retrasar algo que llamamos el progreso nacional. Por eso el principio de justicia de Adam Smith establece que nosotros como ciudadanos, al contribuir a los impuestos o por medio de los impuestos, vamos a sostener la economía del país, vamos a sostener esta economía del país. ¿Sí? Por eso entiendo. los impuestos hay que entenderlos que al inspirar las constituciones de 1857 y 1917, van ahora sí, en específico en el 17, a dar ese gasto público de manera proporcional y equitativa. Porque hubo un tiempo en la guerra de reforma y sobre todo antes de la guerra de 1862, que los imperios que quisieron gobernar a México, pues de verdad imponían impuestos grotescos, ¿no? Incluso hasta por el uso de ventanas, el uso de ciertos enseres. ¿Me explico? Entonces, una de las Claro. naturalezas principales de los impuestos hoy día con la Constitución de 1917, que privilegia la justicia social, es que el impuesto sirva para el ciudadano mismo para establecer sus necesidades más básicas. ¿De acuerdo? ¿Hasta ahí Ok, vamos bien, Cristian? sí, creo que sí. Y una última pregunta, por ejemplo, Adelante. ya obviamente aquí
cuando hay actos ya sea de defraudación hacia el fisco, es decir, de una persona física, ¿no? Sería, ahí ya incurriría en un delito, ¿no? Y cuando son funcionarios públicos, que también son los que incurren en delitos, ¿qué parte del derecho o cómo se castiga eso? Ok, excelente pregunta. Bien, aquí cuando un funcionario público ya incurre en prácticas delictivas, puede haber dos vías. Por primera línea lo va a sancionar el Código Penal Federal a través de la Fiscalía General de la República. Esa es una. Dos, hay una ley del procedimiento administrativo precisamente como un eje punitivo para los servidores públicos. Porque no nada más se debe castigar el aspecto penal de lo que es el presupuesto básico del fraude, que es aprovecharte por base del engaño para desproteger el patrimonio de una persona, que en este caso estaríamos hablando del patrimonio de la nación, ¿sí? Ajá. Entonces, también hay que castigar la conducta en cuanto al servicio de la administración pública de ese mal funcionario. Y es aquí donde la ley del procedimiento administrativo va a sancionar a ese funcionario, inhabilitándolo hasta por 15 años y, o bien, suspendiéndole todos sus derechos en cuanto a ejercer profesiones dentro del sector público. O sea que nadie se salva finalmente, ¿no? Nadie se salva, muchachos. Mm, O sea, al final del día, las leyes se hicieron para eso, ¿no? Para establecer, claro. tanto para el particular, en un área de subordinación, pero también para el funcionario público, porque recordemos que dentro del gobierno de los hombres es aquí donde nosotros los ciudadanos que participamos y Mm, contribuimos a la administración pública federal, pues necesitamos ese código de ética para mejorar el servicio público, ¿sí? Porque nosotros, bueno, la gente que se dedica al servicio público específicamente, pues obviamente está al servicio del ciudadano, más no sirviéndose del ciudadano. ¿Qué del tal parece que en este ciudadano o del país, pueblo. el pueblo, qué tal pareciera que esto suceda al revés, ¿no? O sea, hoy día vemos ciudadanos más corruptos, vemos cómo está la policía tan mal empoderada, muy a nuestro pesar, ¿no? Sirviéndose del Mm, ciudadano. Entonces, esas prácticas ya no son Profesor, ni justas ni mucho menos equitativas. Sí, Fabi. disculpe la interrupción. ¿Usted a qué cree que se deba la corrupción en policías y todo eso? Gobierno. Ajá, en el gobierno. No, pues de primera línea los bajos sueldos. Sí, Un policía. exactamente. Yo me ponía a analizar y aquí a platicar que pues empezamos desde pues que tienen un sueldo bastante bajo, porque yo conozco a policías de ahí por donde vivo y yo platicaba con ellos y y pues sí, su sueldo es bastante, porque yo les decía, ¿por qué lo hacen? O sea, no le encuentro, pues es que es bastante bajo su sueldo. Sí, ese es el factor principal. Los bajos sueldos que existen, pero también las exigencias de los mandos altos, Ok. porque ahí también hay exigencia, ¿no? Desde el punto de vista en donde si quieres acceder a una patrulla, Ujú, pues tú tienes que pagar renta. claro, Si quieres acceder a un buen chaleco antibalas, hay que pagar. hay que Si tienes pagarlo. que acceder a una buena arma de cargo, tienes que pagar. Y De entonces hecho, ese dinero, me pues, decían que hasta la mm, gasolina ellos lo tenían que pagar. O ujú, sea, le dan, así no es. sé, un cuarto de gasolina, no sé, por así decirlo. Y pues obviamente es para todas sus semanas, no sé. Y ya se la terminan. Por eso yo luego les decía, es que están todo el día ahí parados. Y me decía, es que pues nosotros tenemos que pagar la gasolina de lo que nos pagan, tenemos que pagar gasolina para poder trabajar. Entonces yo decía, pues sí, está mal eso también. Así es. Adelante, Cristian. Y mire, precisamente hablando de la corrupción, pues yo creo que como ciudadano, yo me atrevo a hacer un comentario, porque por ejemplo, digamos que yo soy testigo, podría decir, o yo vi, o me consta que tal vez algún funcionario público tuvo actos de corrupción, ¿no? Pero supongamos que yo lo denuncio y por esos mismos actos de corrupción, pues no hay ningún procedimiento o algo que se castigue.
Mi pregunta es, ¿hay alguna otra instancia internacional en la cual yo pueda denunciar a un servidor público? Que yo pueda Así, ir y decir, ¿sabes qué? Yo ya denuncié acá de este lado por mi país, pero ¿sabes qué? Pues no hay ningún procedimiento. De hecho, temo por mi vida, por a lo mejor y fui testigo de que a lo mejor el funcionario se robó no sé cuántos millones y yo me atreví a denunciarlo, pero pues este funcionario pues, tiene conexiones, nada procede, tengo peligro por mi vida. Mi pregunta es si existen algún tipo de instancias internacionales en las cuales yo pueda denunciar a un funcionario público o al Estado. sí y no. Sí, ¿por qué? Porque existen los tribunales internacionales, sobre todo cuando hay agravios a derechos humanos, ¿no? Eso lo vimos en el curso de derechos humanos con su parte constitucional, ¿no? Su procesal constitucional. Pero no porque primero debemos agotar el principio de instancia de parte. Es decir, Ujú, nosotros cuando somos partícipes o que presenciamos malas actuaciones de los funcionarios públicos, debemos recurrir al Ministerio Público, debemos recurrir al procedimiento administrativo, debemos recurrir a los juzgados en primera instancia, de ahí a los juzgados federales, los juzgados unitarios, los juzgados colegiados y por último la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Si en ese curso de esas instancias el ciudadano mexicano sigue siendo vulnerado en sus derechos humanos o en sus derechos fundamentales, ahí sí puede acudir o recurrir a los tribunales internacionales. Tal es el caso de mm. la Corte Interamericana de Derechos Humanos. ¿Sale? Creo que vimos, me acuerdo que hicimos un trabajo sobre Rosendo Radilla, no me Radilla acuerdo bien de Pacheco. su apellido, Así es. Pacheco, y también sobre, no sé si fue eso, pero creo que fue lo de Atenco, también en Así donde es. creo que fue una violación grave a los derechos humanos, cuando creo que gobernó Vicente Fox y hubo violaciones graves a los derechos de las personas y y esta gente terminó yendo hacia la Corte Interamericana, si no mal recuerdo. Es correcto. De hecho, ya está por salir la sentencia del caso Atenco. Yo calculo que en un mes más o menos ya va a salir la sentencia y mucho me temo que nuevamente el Estado mexicano va a salir castigado por violaciones graves a derechos humanos. Entonces no podemos permitir esto. O sea, finalmente el principio de justicia de los impuestos establece que tienen que ser generales y uniformes, muchachos. ¿Por qué generales? Porque aquí se encuentran comprendidas todas las hipótesis, tanto abstractas como ex lege, ¿no? Para que los ciudadanos seamos beneficiados por nuestros dineros, seamos beneficiados por esos impuestos y no que incurramos en estos supuestos que estamos ahorita estableciéndose en esta mesa, ¿no? Sobre todo, Delitos. delitos principalmente, y que del principio de uniformidad establece que el impuesto requiere que todos los ciudadanos contribuyamos de acuerdo a la capacidad contributiva. Es decir, aquí otra vez pongo sobre la mesa esta premisa de igual a los iguales, desigual a los desiguales. O sea, una persona en situación de calle, pues realmente no va a contribuir al gasto público porque su capacidad contributiva es prácticamente nula. O sea, ellos básicamente viven de dádivas, ¿no? O sea, lo que tú les pidas, lo que tú les das más bien en la calle y lo que ellos te pidan. O una Y les persona soy que, honesto, perdón, sí, juntan una lana. Yo no, conozco a alguien que claro, de verdad se dedica a eso y yo, por ejemplo, trabajo en comercio y seguido, más bien seguido, por no decir diario, va y me deja una lanísima de cambio de lo que pues, él colecta y la sí, verdad es que claro. le digo, no manches, o sea, yo creo que me equivoqué de oficio, También justo yo digo, ya me voy a dedicar mejor a eso. No, y de hecho la no porque se mendicidad dedican a eso. son mafias, ¿no? La mendicidad son mafias y Justamente. ahí pues, le entran al chivo con los explotadores. Entonces aquí es donde, fíjense, es Y otro sesgo que tenemos, ¿no? Dentro de la capacidad contributiva. O sea, personas que de verdad generan dinero a través de los negocios de mendicidad, de pues, pedir, no contribuyen y se llevan una lana que para qué les cuento, ¿no? Bueno, ahí tenemos al rey de la basura, a Cuauhtémoc Rebollo, que es papá de Cuauhtémoc Rebollo Jr., que está ahorita en prisión por temas de corrupción en el PRI, ¿no?
Entonces, en ese Ujú. sentido, ese ¿Cómo cuate de la dijo que se basura, llama, profe? eh, Gutiérrez Rebollo es apellida, hija. Ok, No recuerdo el gracias. nombre, pero el apellido es Gutiérrez Rebollo. Si lo Gracias. googlean o ahí, pues les va a parecer un gordo, él todo ahí grotesco. Entonces, Ah, ese sí, cuate ya lo vi. se hinchó de lana de la basura, ¿no? El papá hizo negocios Sí. fructíferos con la basura, ¿no? ¿Y quién diría que Y la tiene basura una cara de deja? ratota. Claro, claro, robó en el PRI de la Ciudad de México cantidades estratosféricas del erario, Creo porque que era recuerden también que estaba de vinculado a los la trata, creo. a la trata de personas, exacto, él Ay, tenía una red no. de prostitución Ujú. en el PRI de la Ciudad de México, ¿no? Muy grave, muy grave. Esto fue un análisis que hizo Carmen Aristegui, periodista. Nos debería de dejar Entonces, ese análisis, profe. ¿mande? Nos debería de dejar ese análisis de tarea. Algún Ok, día, en algún momento. vamos a ver si cuadra en alguna otra materia y chance y ahí les dejo el análisis, ¿no? Sí, Porque porque miren, ¿En suena qué materia más o interesante. menos entraría? eso debería de entrar en derecho administrativo o debería de entrar en, es que ahí llevamos derecho penal, pero sí en derecho administrativo o quizás si vemos delitos en particular y si me la llegan a ofertar esa materia y yo la tomo, ahí. O sea, que ahí pónganse abusados si quieren que yo les imparta derecho, perdón, delitos en particular, porque ahí Por favor. estableceríamos el delito de, ¿cómo se llama? Tráfico de personas con fines de explotación sexual. Ahí. Sería un buen análisis. Sí, 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 Pero ojalá fíjese que que sí, ahí, profesor. tocando ese tema precisamente de ese político, yo creo que, por ejemplo, si yo, pues, me considero un ciudadano común, ¿no? A mí, la verdad, le soy honesto, me daría miedo denunciar a esa persona. Ujú. Por eso Y el para, y reportaje que para hace recurrir Carmen a primera, Aristegui, segunda y cuantas instancias existan, yo sí diría a lo mejor y ni llego a la segunda instancia cuando ya me desaparecieron. sí, no, y ahí Aristegui fue muy hábil porque ella infiltró reporteros, incluso infiltró chicas para trabajar ahí. Entonces, fueron muy hábiles al captar todos los audios y sobre todo las evidencias videográficas, ¿no? Para poder encuadrar esta red de corrupción. Entonces, aquí, y digo, regresando a esta parte, el principio de certidumbre, ¿no? O sea, aquí vamos al principio de certidumbre, que tu impuesto deba de ser fijo, más no arbitrario, ¿sí? Que tu impuesto tenga una fecha de pago, una forma de pago y sobre todo que tus cuentas en cuanto al recibo que te están haciendo llegar, pues sea cierto y claro. ¿Por qué? Porque no puedes pagar más de lo que no debes pagar, ¿sí? Ahora, esta parte del principio de certeza tiene que poseer fijeza en cuanto a los elementos constitutivos del tributo. ¿Por qué? Porque recordemos que el hecho generador y el hecho imponible nos va a dar origen a la obligación jurídica, a la obligación fiscal. Y estos hechos constitutivos tienen que ser el sujeto de derecho, es decir, nosotros. La base, la tarifa, el gravamen y la época de pago. O sea, hay veces que nosotros no sabemos cómo solicitarle al contador estos conceptitos tan básicos para ellos, ¿no? Y entonces aquí, cuando el contribuyente es agraviado, pues puede recurrir a los mecanismos de defensa, que más allá vamos a ver eso en el último tópico del curso, dentro de un par de semanas. No sé si ustedes conozcan a la PRODECON. ¿A la qué, perdón, profesor? PRODECON. No, La profesor, PRODECON es después. la Procuraduría Federal del Contribuyente. Y es ahí donde el contribuyente puede recurrir para combatir agravios, exceso del gobierno. ¿Sale? Hay como dato general. Cuando hay cobros Ahora, excesivos, ajá, como cobros excesivos, cobros no indebidos, algún PAE mal ejecutado por parte de la autoridad fiscal, Ok. ¿sí? Porque a veces el PAE puede incurrir en condiciones extra oficio y con tal de que ellos quieran mordidas, pues te lo van a ejecutar. Entonces, los impuestos, de ujú, acuerdo a la ley tributaria, pues tienen que ser claros, pero sobre todo sencillos y comprensibles para quién, para nosotros que no entendemos de la materia, ¿no? Digo, yo a pesar de que soy abogado, pues a veces no entiendo muchos conceptos de contabilidad o de finanzas o de impuestos, y desde luego pues tengo que estar estudiando o en su defecto, a ver, contador, explícame con peras y manzanas qué me estás cargando, qué me está cargando Hacienda. Entonces, los impuestos muchas veces se evaden, muchachos,
porque el lenguaje es exageradamente técnico o es muy ambiguo para nosotros, ¿sí? Entonces tenemos que recurrir a los especialistas muchas veces, ¿para qué? Para que ellos nos den la explicación concreta o en palabras llanas de cómo estamos ante una condición fiscal y no propiciar la evasión fiscal. Entonces, el principio de comodidad establece que el ciudadano, y Adam Smith lo formula, que el ciudadano tiene que darse el tiempo y la forma de exigencia para el tributo. ¿Por qué? Porque en este sentido nosotros vamos a establecer lo concerniente a las circunstancias de contribución. Es decir, hoy día pues ya podemos ingresar a un portal tributario de manera electrónica, en donde yo ya puedo aportar mis declaraciones, puedo hacer pagos, puedo generar mi constancia de situación fiscal, puedo generar mi cédula de RFC. Es decir, es un portal muy accesible para quien de verdad se da la tarea de manipularlo adecuadamente. Ajá. Y eso Entonces, todo perdón, profesor, discúlpeme. Todo eso se puede hacer vía Internet. internet por supuesto, o debes de acudir. ¿no? O sea, si ustedes ya cuentan con su cédula de identificación fiscal, o sea, su famoso Ujú. RFC, Sí, les debieron de haber generado un usuario, les debieron de haber dado un password y con eso pueden entregar cuantas veces sea necesario al portal. Aquí la importancia y el segundo documento digital que deben poseer es su La, fiel, su firma electrónica. Con esa firma para esas electrónica hay yo que hacer puedo, cita. hay que hacer sí, cita, sí, sí. De sí. De hecho, a hecho, mí sí. ya se me venció y tengo que renovarla. Entonces, no sé si ir así a ventanilla o pues aventarme la cita, ¿no? Mañana voy a ver cómo andan las citas. Yo la tramité hace 4 años para la titulación de la carrera en leyes y fue muy rápido. En sí, la cita no se tardaron más de 3 semanas en dar. No, yo fui hace unos días por el RFC que me pidieron uno actualizado Ujú, y es un gentío y estuvieron diciendo que porque había gente que decía, es que yo iba y la tramitaba en un internet y me lo daban. Dice, Justo, sí, pero para poder hacer eso necesitas que eso de la llave electrónica que te lo dan en un USB, ujú. pero exactamente. para poderla tener en un USB necesitas ir, pero con cita, Con cita, así es. con cita. Necesitas Entonces, ir ahí con vayan, cita vayan agendándola, muchachos, porque cuando obtengan su título profesional, Primeramente Dios, y eso profesor. sí, en esa y parte, eso sí, cuando una vez, acrediten, perdón, sí, adelante. digo perdón por comentario, yo vi y me di cuenta que mucha gente la tenía. Eso es algo que vi porque le digo que había un gentío y me di cuenta que mucha gente la tenía, pero que a la hora de que generaban, creo que o les pedían, creo que la contraseña o algo así, la extraviaban y tenían que Exactamente. volver a hacer la cita. Entonces es Ujú, importante generarla, pero también conserva tu contraseña, conserva ujú. los datos personales Los que datos correspondan, personales. porque si no te va a tocar volver a ir a hacer una cita y aunque tengas cita, se junta muchísima gente. Ujú. Bueno, fue a la oficina que está detrás, no sé si la han visto, no sé, que está aquí sobre Avenida Central, Mm, ahí por donde está un Unitec. ujú. Yo fui, ahí es donde se junta muchísima gente, Sí. demasiada, demasiada, ¿no? Y todos van por una cosa, por otra, y la verdad es que aunque tenga cita, es muchísima gente la que va. Y es perder ahí más o menos unas 2 horas. Sí, porque recuerden que con la adenda de López Obrador, hoy día todos los mayores de 18 años deben estar afiliados a Hacienda. O sea, eso ya es por decreto presidencial. Entonces, esto incrementó los La, trámites, los trámites. Entonces, no se está hasta cierto punto cumpliendo con el principio de comodidad, ¿no? Recordamos que ahorita vienen las declaraciones fiscales para personas físicas en abril y en mayo para las personas morales. Entonces, aquí recuerden que dentro de este principio de comodidad, el ciudadano evidentemente hace un sacrificio porque le están reteniendo de su riqueza, ¿no? Y cuando menos ves unos descuentazos ahí en el ISR, puta, inconmensurables. Sin Me embargo, pasaba cuando trabajaba en el banco. en el banco, ¿no? O sea, ahí. Y entonces nosotros estamos jurídicamente obligados a entregarle al Estado buena parte del ingreso de riquezas. Entonces, obviamente, esto de estar cómodos ante el sistema tributario sí resulta un poco molesto. ¿Por qué? Porque la función social
A lo mejor no la vemos tan tangiblemente o tan periódicamente, pero por ejemplo, yo ahorita que radico en esta zona norte de Nesa, pues ya vi funcionar mis impuestos, ¿no? Porque ya bachearon, hace un año metieron alcantarillado, la avenida central está completamente restaurada o casi completamente restaurada, entonces algo quieren estas administraciones y por eso es que están poniendo a trabajar a los impuestos, ¿no? En Entonces, esa sí se están poniendo obviamente, a trabajar, pero en claro, Ecatepec, profesor, nada, Ecatepec, nada, apenas nada, ahí van. Entonces, en ese apenas. Ahí van, sentido, ¿eh? Hay unas zonas. Ha de ser por lo del mundial, porque si no, no probablemente, hubiera habido probablemente tanto porque movimiento, porque incluso ahorita ya todas las En la avenidas Ciudad de grandes están. México, Clara Brugada hizo varios corredores malamente planeados, sobre todo Calzada de Tlalpan, pésimamente planeados, y creo que va a echar como una especie de segundo piso sobre todo lo que es la línea 2 del metro, ¿no? Hasta lo que es Tasqueña. Sin embargo, para la vista del turista no es como que lo más ad hoc. El turista lo que quiere es ver sitios históricos, lo que quiere ver es esa parte de cómo está Limpieza, México actualmente, limpieza, ¿no? Sobre todo, buena infraestructura de transporte. O sea, se modernizó la línea el camión 1, bonito. pero no tenemos más líneas modernizadas. Al contrario, siguen las fallas en el sistema. Entonces, aquí el impuesto es cuando el principio de economía debe recaudarse realmente lo favorable para el fisco, pero que el fisco lo ponga a trabajar, ¿sí? O sea, nosotros no podemos, no sé, invertir 100 pesos para personal, papelería, cuando se están gastando 150 pesos injustificadamente, ¿sí? No podemos estar incurriendo en esas prácticas, muchachos. Entonces, como abogados, si es que se dedican a esta rama, y de verdad se la sugiero como abogados, dedíquense al fiscal. Hay muy pocos fiscalistas. Van a establecer que la captación de los impuestos o de los tributos resulta verdaderamente productiva cuando Hacienda lo aprovecha eficazmente, ¿sí? Cuando Hacienda lo establece eficientemente. Entonces, obviamente, Uh, Adam Smith criticaba mucho con este principio de economía el exceso de funcionarios y empleados de las empresas recaudadoras, ¿no? Porque ahí, lejos de generar buenos impuestos, estás pagando más sueldos y salarios. Que por otra parte, el carácter opresivo de los tributos desalienta la inversión extranjera, ¿sí? Antes, todavía en sexenios de los panistas y priistas, se condonaba a un empresario extranjero, a una empresa extranjera, 5 años de impuestos para que pudiera venir a invertir a México. Eso no podía ser posible. Ajá. Obviamente, con tal de que se quedaran. con tal de que se quedaran y finalmente pues ni se quedaban, ¿no? Obviamente las frecuentes visitas y las malamente fiscalizaciones que nos hacen día con día, ¿no? El impuesto debe constituir un elemento dúctil y factible para que la población se sirva de él, no para desalentar a la población. Entonces, obviamente de los principios constitucionales, pues el impuesto tiene que dar legalidad y certeza jurídica, partiendo del artículo 31 en su fracción cuarta y desde luego con obligatoriedad, con el principio de vinculación al gasto público, con el principio de proporcionalidad y equidad que ya estábamos viendo hace unos momentos, ¿no? ¿Para qué? Para que nosotros concatenemos este 31 constitucional con el 74 en su fracción cuarta, que nos habla de un principio de anualidad, es decir, que de los impuestos se va a hacer un análisis jurídico de la ley de ingresos de la federación para ver cuánto entró, analizar la balanza de pagos comerciales respecto de importaciones y exportaciones y dar origen al presupuesto de egresos de la federación. Ese presupuesto de egresos de la federación tiene que quedar aprobado antes del 31 de diciembre de cada ejercicio fiscal. ¿Por qué? Porque no es un documento que se autovigencie, ¿sí? O sea, ya no sería factible un presupuesto, no sé, de 2025 operando ahorita en 2026, porque hay más necesidades y cuando más que estamos en un año donde viene un evento deportivo súper importante, ¿no? Entonces, el principio de obligatoriedad exige a través de procedimientos económicos coactivos, como es el PAE, te vincula con el gasto público. ¿Por qué? Porque el impuesto te va a significar un beneficio a largo plazo. Tiene que ser proporcional y equitativo porque tiene que ser acorde a lo que tú percibes.
para que te dé la satisfacción de las necesidades, ¿sí? Tu principio de residencia, bueno, ahí no importa si estableces un domicilio fiscal, un domicilio personal o un domicilio convencional para el ejercicio del cumplimiento de sus obligaciones fiscales, ¿sí? Y desde luego establecer que el impuesto, al ser una prestación tributaria económica de carácter obligatorio, necesita estar establecido en la ley y que el Estado lo ejecute, materia de qué? De los elementos contraprestativos, ¿sí? También vimos en el video explicativo, muchachos, estas condiciones de los elementos de las contribuciones. Ya sabemos que el sujeto del impuesto, ¿quién es? El sujeto activo, es decir, nosotros, que es quien tiene, perdón, el sujeto activo será quien va a ejecutar esa condición de imponer los impuestos. Es decir, esa facultad de exigir el cumplimiento de la obligación tributaria. ¿A quién le corresponde? A la federación, a los estados y a los municipios. Por otra parte, el Estado se va a hacer encargado a través de sus órganos fiscales autónomos de determinar cuáles son las bases de gravamen para liquidar las obligaciones fiscales y llevar a cabo los procedimientos administrativos de ejecución cuando haya incumplimiento a las obligaciones. Por otra parte, ya vimos también en las sesiones anteriores, y en esta lo reafirmamos, que el Infonavit, el SAT, el IMSS, el ISSSTE, incluso la CONAGUA, o en ciertos casos, como hablábamos hace una semana, el CFE, son organismos que están al servicio de los impuestos. ¿Para qué? Para contribuir y captar dinero. ¿Sale, muchachos? El sujeto pasivo del elemento de la contribución, pues será la persona física o moral que tendrá la encomienda de cumplir con la obligación tributaria. Por otra parte, el sujeto pasivo también se le va a dar el nombre de contribuyente y es quien va a analizar el hecho generador o el hecho imponible respecto de sus ingresos para obtener un beneficio y sobre todo que esa retención de impuestos se haga en torno al crecimiento proporcional de su patrimonio. Es decir, está obligado a pagar directamente esa condición de adeudo propio. Por eso los impuestos a veces van directamente a los ingresos al salario. Renta de inmuebles, percibir honorarios, generar nuevos negocios. Entonces, aquí nosotros necesitamos entender que México va a tener como segundo elemento de las contribuciones el objeto de impuesto. Y el objeto del impuesto se convierte en este gravamen, es decir, aquello que yo pretendo gravar, como por ejemplo el impuesto sobre la renta, que va sobre las ganancias y las utilidades, materia de qué? De producto del trabajo, de procesos productivos, del capital que se pone a trabajar en empresas, del ingreso de las personas físicas, de actividades comerciales como son las ganaderías, las agrícolas, la pesca. Entonces, el impuesto al activo, pues es de propiedad o condiciones a territorios o en sí bienes inmuebles. Y se va a dar en cuanto al gravamen sobre esas condiciones de los territorios de los que tú eres propietario, ¿no? Esos terrenos. Obviamente el impuesto al activo va a gravar el ingreso neto de las empresas también, pero en esta parte de todos los activos fijos que posean ellos. Llámense activos fijos como es equipo de cómputo, inmuebles o todo aquello que no se pueda mover de la tierra. ¿Sale? El IVA. El IVA es otro objeto de impuesto. Y este va a ir directamente por el uso, goce, disfrute de bienes temporales, por importación de bienes y servicios que no correspondan a la canasta básica. ¿De acuerdo? El tercer elemento de la contribución va a ser la determinación base. ¿Por qué? Porque aquí es donde el SAT o Hacienda Pública va a determinar y va a calcular el impuesto que tú debes pagar, el impuesto que tú debes contribuir. ¿Sí? Aquí es donde tú ya de verdad necesitarás establecer cómo vamos a trabajar con tu contador o cómo vamos a trabajar con tu hacienda privada, esa tarifa o esa aplicación de cuotas que te van a causar el impuesto, ¿sí? Entonces, también establecer las formas, los medios y las fechas de pago van acorde a lo que establecen las legislaciones en materia fiscal para que tú puedas emitir pagos en efectivo, o sea, es decir, te apersones en las agencias del SAT
y ahí hagas tu pago. O bien vayas al banco a través de, ¿cómo se llaman estos documentos? Que te dan como códigos de barras. Ay, se me fue el nombre. Eh, su mecha. Estos documentos que te emite el SAT. Bueno, déjenme recordar. Obviamente, las capturas, las líneas de captura, a eso se llaman esos documentos. La línea de captura te va a dar esa forma para que tú te apersones en el banco y ahí puedas cumplir con tu obligación sin necesidad de que vayas a la oficina recaudadora directamente. Obviamente puedes pagar por cheques o puedes hacerlo a través de transferencias bancarias, que es lo más nuevo de hoy día. Entonces, obviamente, el volumen de las operaciones del régimen fiscal es muy variable. Pueden ser diarios, por ejemplo, si tú diariamente estás comprando enseres que requieran IVA, estás moviendo el impuesto al valor agregado. Semanales, mensuales o bimestrales cuando tú ya lo estás haciendo de manera más periódica. O anuales cuando ya tus ejercicios fiscales cumplieron a cabalidad el año cumplido. ¿Qué legislaciones participan en México? Las veíamos como parte de la naturaleza de las contribuciones. Por primera línea, la Constitución Federal y la Constitución Estatal, porque van a dar directrices y van a dar génesis al Código Fiscal de la Federación, a la Ley de Impuestos sobre la Renta, a la Ley del IVA, al IEPS, y obviamente participarán la Ley del IMSS, la Ley del Infonavit, la Ley del ISSSTE, como elementos de contribución. Ahora, otros objetos generadores del impuesto, pues es el hecho generador y el hecho imponible para dar génesis también al crédito fiscal. ¿Sí? La unidad fiscal es esa cosa señalada como medida de peso, como número, que la ley establece para qué, para hacer el concepto del impuesto. Y esta unidad sirve para calcular cada correspondiente de lo que tú debes pagar. Entonces, la cuota de impuesto y la base de impuesto van a ser la cuantía sobre la cual se determina el impuesto. Si yo voy a la base, será, no sé, IVA, por ejemplo, 16%. Y la cuota es lo que yo voy a pagar por unidad fiscal. La tarifa son esas condiciones de cuotas correspondientes para determinados objetos tributarios. Y, por ejemplo, las fisconóminas, por ejemplo, el IEPS, entre otras condiciones en materia de sueldos y salarios. El catastro fiscal, que va para determinar cómo se conoce el padrón fiscal. ¿Sí? Las contribuciones, desde luego, al ser impuestas por el Estado, tienen una naturaleza jurídica de carácter público y de carácter pecuniario. Por eso establecer esta clasificación de los impuestos nos va a permitir, muchachos, cómo estamos generando los dineros y sobre todo, cómo vamos a ir marcando esta clasificación, pues acorde a los impuestos directos o indirectos, a esta situación de cómo el impuesto debe darse de mayor relevancia a menor irrelevancia. Es decir, los directos van a hacer que el sujeto pasivo no pueda trasladar a otra persona la deuda. Son directamente aquellos impuestos que van a afectar tu patrimonio por parte de los ingresos. Desde luego, establecer que en los impuestos indirectos son aquellos en donde el sujeto pasivo puede trasladar a otras personas, es decir, los pasivos solidarios para el cumplimiento de las obligaciones. La clasificación basada en la materia imponible. Esto tiene que ver con el hecho imponible y el hecho generador que habíamos en la sesión anterior, que son reales porque van a recaer sobre un bien en específico, porque sus condiciones van acorde al acto que se está grabando. Por ejemplo, un impuesto predial, que genera un impuesto personal y real en el predio, pues que tú estás pagando por la tenencia de la tierra. O como el agua también, es un impuesto, es una contribución. Son personales, ¿por qué? Porque esos impuestos personales van a la situación ex persona, ¿sí? A la situación personal de cada contribuyente. Es decir, como el ISR va a gravar tus sueldos y salarios o tus honorarios que hayas generado o que hayas devengado para que tú puedas contribuir al gasto público. Impuestos objetivos o impuestos subjetivos. Son subjetivos aquellos que directamente perfeccionan a las personas el cumplimiento de la obligación, es decir, el sujeto de derecho.
Y son objetivos porque no se precisa con exactitud cuando la persona o el pasivo pues genera la obligación fiscal. ¿Sí, jóvenes? Ahora bien, en este sentido, vamos a establecer que los impuestos van a tener una clasificación basada en los recursos económicos que se graban por cada uno de ellos. Es decir, ese sentido donde los impuestos van directamente a afectar tu impuesto predial, tu agua, tu casa, tus ingresos, tus sueldos, tus salarios, o bien algunos otros elementos como es la tenencia vehicular. Decía yo en el video explicativo que este impuesto se da o tiene origen con respecto de las Olimpiadas de México 68 para hacer un frente a ciertos gastos que generaba el país anfitrión, que en este caso es México. Y por otro lado, ese impuesto llega para quedarse como una forma de un lujo que se tenía con el uso de vehículos. Entonces, en La esta tenencia, condición, ¿no? exactamente la famosa tenencia o lo que llamamos ahora los refrendos, ¿sí? Que ahora el impuesto se grava, la tasa se grava acorde al año modelo del vehículo y las características que tiene cada vehículo, ¿sale? Por otra parte, la clasificación basada por el criterio de cada sujeto activo, pues obviamente los impuestos son de carácter federal, estatal y municipal. Es decir, el federal va directamente a lo que es la teoría del seguro social o la teoría más bien de la justicia social. Lo que es el estado municipal, por ejemplo, el municipio te cobra agua, te cobra predio, pero no te cobra luz, algo que es un impuesto federal. ¿Sí? La luz, ¿quién te la cobra? CFE. O en su defecto, ¿quién te cobra sobre tu capital social? Pues obviamente el Estado. ¿Sí? Entonces, aquí, acorde a esta participación, los efectos de la tributación, recuerden que los impuestos tienen que ser estudiados de manera proporcional y de manera social para establecer cómo erradicar la evasión o la elusión fiscal. La evasión se presenta cuando el contribuyente, ya sabemos, se sustrae del pago de impuesto, incurriendo en las clásicas conductas ilícitas, como es el fraude o las omisiones para condicionar esta obligación tributaria, ¿no? Y ya de carácter susceptible de delito, el fraude fiscal. ¿Sale, muchachos? Entonces, hay que entender entonces que la exención del pago de impuestos puede ser genérica. ¿Por qué? Porque a lo mejor la exención puede eliminar por completo el pago o te puede establecer por el Ministerio de Ley parcialidades, cuando el cumplimiento no haya sido del todo claro o bien equitativo. Formas de extinguir las obligaciones o las contribuciones, pues ya sabemos que el pago es la principal forma de extinguir las contribuciones. O sea, si tú vas, ahora sí, como decía hace muchos años ese comercial, ¿no? De que si estás en paz con Lolita, pues vas a estar tranquilo. Pero si incumples, te va a salir dolores y va a ser un dolor de cabeza ahí para ti, ¿no? Entonces, en esa condición, los impuestos tienen que establecerse de manera, ¿cómo les diré? De manera transitoria. ¿Por qué? Porque todo va acorde a un plazo y a un término. Los impuestos son, si bien mes con mes te retiene Hacienda y ISR, pues muchas veces la tasa varía mucho con respecto al mercado. Obviamente tiene una característica absoluta. ¿Por qué? Porque la suerte principal en la materia fiscal, ¿cuál es? El pago de impuestos. No hay más. Y sobre todo que si tú incumples con ese pago de impuestos, vas a ser generador de ¿qué? De multas o en su defecto sanciones pecuniarias o incluso los embargos que son garantía de pago. Obviamente las relativas, ¿por qué? Porque de acuerdo a la suerte principal vas a exceptuar a veces ciertos pagos accesorios, como por ejemplo el IVA en alimentos alimentos, medicinas y sobre todo cuestiones de educación. Las medidas proteccionistas de los impuestos también van direccionadas a los grupos o ciertos grupos determinados de la población, como son las comunidades en rezago social, las condiciones agrarias o en su defecto los aspectos culturales y económicos. ¿Sale? Entonces, el pago de los impuestos, ya sabemos que la cantidad de dinero es la obligación que tú debas contribuir en forma directa y en forma completa. La provisional, porque a veces puedes llegar a convenios, como lo que hizo este señor de las tiendas, ¿no? De logotipo amarillo con rojo, y que ahora ya se declaró en quiebra, ¿no? Entonces, en esa parte,
El impuesto también tiene que ser, ¿cómo les diré? En moneda legal, en moneda mexicana. En moneda extranjera es muy raro, pero en moneda extranjera generalmente es el dólar y más por el tema del TECMEC. Cheques certificados o cheques de caja a nombre de la institución hacendaria. Los cheques personales también, pero tendrán que pasar por una entidad que se llama Cámara de Compensación y desde luego las transferencias electrónicas. Entonces, otras formas de pago muy así ambiguos, pues los bonos de la tesorería o los CETES, que son inversiones que tú haces con el gobierno. Los certificados de la tesorería, bueno, pues también te pueden generar ciertas devoluciones de impuestos y sobre todo cuando hablábamos de esta cuestión del IVA acreditable y el IVA por pagar. Son dos tecnicismos contables que el IVA acreditable es lo que a ti te va a devolver Hacienda. Lo que a ti ya al final del ejercicio fiscal, quizá tienes un saldo a favor porque no hubo ciertas condiciones que grabaron tus impuestos y Hacienda te debe regresar ese dinero. O el IVA por pagar, que es el que pagas quizá diaria o quincenal o mensualmente cuando tú vas al súper y ya te compras productos ajenos a la canasta básica. Ahí te van a grabar tu IVA. ¿Sale, muchachos? ¿Hasta aquí alguna duda, alguna pregunta? Pero estoy bien. Vientos. Pues No, bueno, con profesor, esto, muchísimas gracias. gracias, Fabi. Con esto doy conclusión a su clase de retroalimentación del día de hoy. De verdad les agradezco mucho que estén presentes ahí. Y bueno, déjenme despedir la transmisión y ahorita me quedo unos minutos con ustedes, ¿sale? Para las personas que nos están viendo ya diferidamente, les deseo una excelente noche, día o tarde, según el horario en que estemos, y nos vemos en la próxima sesión. ¿Sale, muchachos? Buenas noches, adiós.